tenemos un tema interesante para ustedes con un invitado especial, el doctor José Antonio Cisneros. La FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, aprueba el primer anticonceptivo oral diario sin receta. ¿Qué representa esto? ¿Y por qué se produce? Bueno, imaginamos que parte de lo que ha ocurrido es que ahora hay tantas restricciones para el aborto en los Estados Unidos y ahí dictan sentencias, pues, tanto de las cortes como de las gobernaciones. Entonces, se están buscando alternativas y aparentemente esta es una de ellas. Pero dejemos que el doctor José Antonio Cisneros nos diga qué le pareció esta información y esta medida que adoptó la FDA. Doctor Cisneros, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César, ¿cómo están ustedes? Saludos cordiales. Mira, esto es muy importante. Ya más de 100 países en el mundo tenían venta libre de anticonceptivos. Los anticonceptivos fueron introducidos en el año 1960 y fue uno de los mayores logros para la liberación femenina, ya que le permitió a la mujer planificar su vida, incorporarse al mercado laboral, mejorar su economía y decidir cuándo empezar a tener familia y cuándo detener el proceso de tener hijos. Además de que, por supuesto, le dio una gran libertad para disfrute de la vida sexual, que hasta ese momento era sumamente complicado la temeridad de tener actividad sexual en cualquier momento por el miedo a quedar embarazada y adquirir las responsabilidades que vienen con una familia. Tradicionalmente, esta droga que fue introducida en el 1973 con prescripción médica del año 73 ha sido bastante bien tolerada. Produce un 95 a 99% de efectividad a la hora de reducir las probabilidades de un embarazo. Entonces, el FDA consideró apropiado que debido a su alta efectividad y a su bajo riesgo, podía ser liberado para que las mujeres en edad reproductiva, desde la adolescencia en adelante hasta la menopausia, pudieran en un momento dado utilizarla para prevenir embarazos indeseados. Importante entender que más de la mitad de los embarazos, Julio César, son indeseados. O sea que mucha gente en realidad queda embarazada sin en ese momento tener ningún interés en tener un nuevo hijo. Y no todo el mundo que toma estas pastillas es porque no quiere tener hijos. Muchos ya han tenido suficientes hijos y no quieren tener más. Entonces eso es importante y es un gran logro en este momento. Sin duda alguna. Ahora, ¿en cuántos países la venta de los anticonceptivos es libre, sin receta médica, en este momento en el mundo? Leí que 100 países ya tienen eso como un factor bastante amplio, ¿no? Depende del tipo de medicamento, no todos están libres, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de píldoras anticonceptivas con diferentes funcionamientos. Esta trabaja con una que se llama la progestina, que altera el moco vaginal, que es por donde se meten los espermatozoides y fertilizan el huevo, y también altera un poquito el endometrio a nivel del útero para evitar pues que si se produce una fertilización el huevo fertilizado se implante. Ese es el mecanismo de funcionamiento, pero realmente es una gran alternativa. Esta en particular va a empezar a venderse a partir de enero del año que viene. Todavía no se conocen los precios. Es un medicamento que es interesante porque se tiene que tomar diariamente, todos los días a la misma hora, y no se puede combinar con otros medicamentos o con otros mecanismos anticonceptivos. Y es importante también porque tiene algunos efectos colaterales, puede producir náuseas, vómitos, dolores de cabeza, alteraciones también en el ritmo de las menstruaciones, pero en general la FDA consideró que está tan bien tolerado que se puede justificar en estos momentos en que hay tantas restricciones para los procesos de aborto en muchos estados del país, tener la oportunidad de que personas puedan en un momento dado evitar esto. Es importante entender también que esto no sirve si ya has tenido unas relaciones sexuales y temes haber quedado embarazada. Esto no es una píldora que va a evitar que tú desarrolles el embarazo. Esto es para prevenir que tengas el embarazo. Ahora, hay una que llaman la píldora del día después, que sería la que va a sustituir o la que haría esa función, ¿no? Sí, correcto. La píldora del día después es otra. Es una píldora
vaya el término, abortiva. Es decir, una vez que tú tienes una relación y temes que la tuviste en el periodo de ovulación, es decir, que hay una alta probabilidad de que en ese evento de la relación sexual hayas quedado embarazada, es importante entonces que tomes en los primeros 5 días esta pastilla para reducir de nuevo la posibilidad de que el huevo fertilizado se implante en el útero y desarrolles el embarazo. También ha habido restricciones en muchos estados para querer prohibir esta droga. Incluso se introdujo una que llegó a la Corte Suprema tratando de evitar que esa droga se utilizara, presuntamente porque resultaba muy peligrosa, cuando la evidencia no soporta ese tipo de reclamo, porque es una droga que lleva varias décadas siendo utilizada. ¿Esa pastilla, esta es la última que estamos hablando, tiene venta libre o está restringida también? No, esa tiene que ser prescrita por un médico. Y es importante entender que aunque este medicamento que va a salir libre de receta médica esté disponible, yo pienso que toda mujer que piense entrar en un ciclo de anticoncepción debería consultar a su médico, debería consultar a un ginecólogo obstetra para que la evalúe, porque no todo el mundo va a beneficiarse de esto y hay muchas otras consideraciones, sobre todo para mujeres jóvenes que están iniciando su vida sexual. Es importante que vayan a un médico, la revise y una vez que él vea que todo su aparato genital femenino está en condiciones normales, y su parte hormonal, que pueda entonces decirle si estás en libertad de comprar este medicamento y de usarlo regularmente para prevenir el embarazo. ¿En cuántas? Tengo entendido que la que acaban de aprobar de la FDA para a partir del año entrante, OPI, ¿esa es la única que hay en este momento en el mercado o hay muchas más marcas? O No, hay sea, que muchas casi... otras marcas, hay muchas otras marcas. Esta tiene muy baja dosis de esa progestina y fue la primera que pasó, digamos, el proceso de aplicación. Pero este componente básico que usa esta píldora es muy genérico y estoy seguro de que para el año que viene va a haber mucha competencia y va a haber muchas otras marcas ofreciendo el mismo proceso a través de otros nombres comerciales y de otras preparaciones similares. En este caso, ¿un adolescente puede comprarla también? Sí, sí, aparentemente no hay Un menor de restricciones. edad, Sí, menor de no hay 18 menores años. de edad. Acuérdate que en otras épocas necesitabas un permiso de los padres para ir Ujú. al médico y obtener ese tipo de prescripción. Se espera pues que esto tenga un impacto importante en los embarazos no deseados en adolescentes. Entendido, entendido. No, y me imagino, no sé si el costo, porque esa es otra cosa que mucha gente pregunta también, si el costo de esas pastillas es accesible, o sea, al no tener la necesidad de una prescripción, de una receta médica, debería bajar el precio. Muchísimo, No sobre todo sé, porque el mercado es gigante. Te podrás imaginar el ofrecer este tipo de recursos. Mayoritariamente, hoy por hoy, la gran mayoría de las mujeres en casi todas partes del mundo, cuando inician su actividad sexual, se incorporan a un régimen, si tienen pareja sexual, se incorporan a un régimen anticonceptivo, porque tú te habrás dado cuenta que la tendencia a nivel mundial ahorita es a prolongar la edad de empezar a tener hijos. En otra época las mujeres a los 19, 20, 21 años ya tenían hijos, hoy las mujeres están esperando hasta finales de la década de los 20 para empezar a tener familia, de tal manera que esto ayuda a que las mujeres puedan en un momento dado incorporarse al mercado de trabajo, disfrutar más de su vida y no tener un embarazo precoz que prácticamente le asume un rol de materno en una etapa muy temprana en la vida, ¿no? bueno, doctor Cisneros, voy a aprovecharlo ya que está con nosotros acá y tengo unos minuticos que me pueden ser útiles para una opinión suya. En relación a lo del COVID, el COVID pareciera que ya se ha pasado a la etapa, obviamente, de la pandemia y tal y qué sé yo, pero mucha gente todavía pregunta qué previsiones hay que tener con el COVID y qué ha pasado con los montos de las personas que se están afectando. Y en estos días salió incluso una información que llamó la atención. Mario Vargas Llosa, el famoso escritor peruano, español, le volvió a dar COVID, ya le había dado. Y por lo visto hay muchas personas que han pasado por lo mismo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede pensar? ¿Qué se puede adoptar con relación al COVID en esta época ya post a lo que fue la pandemia? Bueno, el COVID sigue ahí, el virus está allí, el virus cada vez está mutando.
El Omicron sigue dando diferentes variantes, cada vez menos letales, pero no por eso menos infecciosas. Ha bajado bastante por dos factores. Primero, por el clima en el hemisferio norte. Tú sabrás de la ola de calor que estamos viviendo en estos momentos y no es precisamente el momento óptimo para que un virus respiratorio prolifere, ¿no? Pero además de eso, en vista de que tantos billones de personas han sido vacunadas o muchos otros han tenido ya la enfermedad, ya hay suficientes personas con anticuerpos, con protección natural para, aun si contraen el virus, por lo menos esta variante del virus no se traduzca en una ida al hospital o en una hospitalización. O sea que muchas personas lo están teniendo más como un virus respiratorio, como en una época fue la gripe. Crea malestar, todas las molestias que estamos viendo, pero la incidencia de personas complicadas ha sido mucho menor. Sin embargo, estamos esperando cómo va a ser la tríada para el próximo invierno de la llegada de nuevo de la temporada de la influenza, con el virus respiratorio sincicial y ahora pues con este triunvirato que se ha montado, porque también se espera que aumente de nuevo el número de casos de COVID para este invierno que se presenta este año. Y es importante, las precauciones son las mismas, evite estar en sitios con muchas aglomeraciones, si va a estar allí trate de usar su máscara, manténgase sano, manténgase bien alimentado, vacúnese si usted está en las poblaciones de riesgo o si no se ha vacunado antes. Hay una vacuna hoy más competente que la original, que permite pensar que si le da COVID, porque puede darte COVID aún estando vacunado, el impacto sobre tu vida y tu calidad de vida no va a ser tan severo como si no tienes protección alguna. Entendido, así es. Doctor José Antonio Cisneros, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio César, y un saludo a todos tus oyentes. Un gran abrazo. Era el doctor José Antonio Cisneros en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy.